Veamos ahora la ecuación simétrica, que sería el último tipo de ecuación de la recta. Es aquella en la que se conocen los puntos A, 0, 0, B, es decir, el intercepto con el eje X y el eje Y respectivamente. ¿A qué se refiere? A, 0 es el intercepto con X y 0, B es el intercepto con Y. Entonces, tiene la forma de X sobre A más Y sobre B es igual que 1. Esa sería la forma de la ecuación simétrica. En este caso, los valores que vamos a sustituir sería A y B, donde A representa el intercepto con el eje X, mientras que B, ya lo habíamos visto, pero tomemos en cuenta que son letras minúsculas. A y B minúsculas le corresponde al intercepto con el eje X, A, intercepto con el eje Y, B. Porque también sabemos que A, B, C mayúsculas son los coeficientes de la ecuación general. Tratemos de diferenciar esa parte. Bueno, para pasar una ecuación general asimétrica se puede tomar en cuenta que si tenemos una ecuación general, podemos ocupar estas dos fórmulas. Repito, estas dos fórmulas no son camisa de fuerza. Si se las aprenden de memoria, les serán muy útiles, pero si no, pues podemos utilizar el proceso que serían los despejes de ecuaciones. Ahora bien, para pasar de esta ecuación general a esta ecuación simétrica necesitamos los valores de A y B minúsculas. Entonces, el valor de A, que sería el intercepto, así lo vamos a reconocer. A minúscula es el intercepto con el eje X. B minúscula es el intercepto con el eje Y. A, B y C mayúscula son los coeficientes de la ecuación general. Aprendamos a diferenciarlos, por favor. Vean A, que sería esta de acá, B, que sería esta mayúscula, y C, que serían estas dos. Siempre mayúsculas que corresponden a los coeficientes de la ecuación general. Ahora bien, repito, estas fórmulas no son camisas de fuerza, las podemos utilizar o podemos recurrir a los despejes de fórmula. Veamos, una ecuación simétrica, ¿cuál es la ventaja? Conocerla. Que si nosotros tenemos una recta, yo voy a saber dos puntos específicamente. La intercepción con el eje X, que sería A, ese valor de A. Si aquí fuera 5, ese valor tendría que ser 5. Y el valor de B, que sería el intercepto con el eje Y. Eso ya lo habíamos visto en la pendiente intercepto, es el mismo valor. Por lo tanto, A sería el intercepto con el eje X, vean, y B tendría que ser el intercepto con el eje Y. Vamos a ver los ejemplos. Hallar la ecuación simétrica de la recta que pasa por los puntos y me dan 2 puntos. Como vieron, siempre que nos dan 2 puntos, tendríamos que plantear una ecuación desde cero. ¿Cómo lo hacemos? Con la ecuación punto pendiente. Hagámoslo entonces. Tenemos por acá los 2 puntos, encontramos la pendiente, sustituimos en la fórmula y llegaríamos a que la pendiente es 2 tercios. Una vez tenemos el valor de la pendiente, lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación punto pendiente, porque estamos planteando una ecuación desde cero. Y sub 1 sería menos 2, x sub 1 sería 3 y la pendiente que sería 2 tercios. Sustituimos y tendríamos y sub 1 menos 2 menos por... Vean, a partir de acá me voy a pasar a la otra diapositiva para que no nos confundamos. No cambie nada, a partir de acá lo voy a cambiar. Menos por menos sería más. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar este paréntesis. Para ello voy a multiplicar 2 tercios por x, 2 tercios de x, 2 tercios por menos 3, eso sería menos 2. Esa ecuación nosotros la tendríamos que convertir a ecuación simétrica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Para convertirlo a ecuación simétrica, lo que podemos hacer es en el miembro izquierdo dejar a las x y a la x y a la y, y en el miembro derecho dejar los términos independientes. Significa que 2 tercios de x pasaría al miembro izquierdo y este 2
pasaría al miembro derecho. Nos quedaría y menos 2 tercios de x está positivo, pasaría a negativo, es igual, menos 2 lo bajamos, no cambia signo. Este 2 que está positivo pasaría acá a negativo, que sería ese. Menos 2, eso nos daría menos 4. Ahora, el objetivo es que este menos 4, para que sea una ecuación simétrica, se convierta en 1. Y eso lo voy a lograr dividiéndolo entre el mismo. Para ello, voy a dividir a cada término entre menos 4. Me quedaría menos 2 tercios de x sobre menos 4, más de fórmula. Ese más de fórmula sería el que tiene la ecuación simétrica, y sobre menos 4, y eso sería igual a menos 4 entre menos 4. Ahora, si simplificamos, hagámoslo con la calculadora por favor, menos 2 tercios entre menos 4, eso nos daría algo como esto. Lo voy a hacer aquí aparte, solo ese proceso. Menos 2 tercios entre menos 4, tomemos en cuenta en la calculadora hacerlo de esta forma. Los que tienen calculadoras no tan recientes, y los que tienen calculadoras recientes, hacerlo así. Menos 2 tercios entre menos 4, eso nos da un sexto. Ahora bien, tomemos en cuenta que un sexto de x, que sería el resultado de esta operación, menos entre menos sería más, y 2 tercios entre 4 sería un sexto de x, lo podemos colocar como un sexto de x o x sextos. Pero recordemos que la ecuación simétrica, el valor de x está el solo en el numerador. Entonces me conviene de esta forma. Lo voy a utilizar así. Entonces me quedaría que el resultado de esto, que sería menos 2 tercios entre menos 4, nos da x sextos más, acá lo voy a dejar tal y como está, y sobre menos 4, ya van a ver por qué es menos 4, y esto que tendría que ser igual que 1. Por lo tanto, ya logramos conseguir la ecuación simétrica. Media vez consigamos este 1, tenemos la ecuación simétrica. Veamos qué sucede con este menos 4. En la gráfica, el 6 que está abajo de la x significa el intercepto con el eje x. Voy a buscar en el eje x el 6 que estaría por acá y voy a colocar un punto. Y ahora el menos 4 que está abajo de y significa que en el eje y, en menos 4, por ahí va a estar el intercepto con el eje y, un punto. Ahora, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Unir esos dos puntos y tendríamos que la ecuación simétrica, perdón, la ecuación simétrica que me representa esta recta es x sobre 6 más y sobre menos 4 es igual que 1. Y por ahí tendríamos lo que es la ecuación para esta recta. Repito, 6, el valor que está abajo de x me dice el intercepto con el eje x, y menos 4, el valor que está abajo de y me dice el intercepto con el eje y. Veamos otro ejemplo, hallar la ecuación simétrica de la recta. Acá ya es sencillo porque ya me dan la ecuación general y podemos ocupar las dos formulitas que les di al inicio, o lo podemos hacer con el proceso que les mencioné, en este caso despejando. 80, ya que en este miembro me tienen que quedar las x y la y, 80 lo despejamos al otro miembro derecho, y nos quedaría menos 80. Ahora bien, para que esta sea una ecuación simétrica, tiene que ser igualado a 1. Significa que este menos 80 se tiene que convertir en 1. ¿Y cómo lo voy a lograr? Sencillo, dividiéndolo entre el mismo. Voy a dividir cada término entre menos 80. Por lo tanto, acá me quedaría 8x sobre menos 80 más menos 5y sobre menos 80 igual a menos 80 sobre menos 80. Ahora bien, si nosotros hacemos en la calculadora 80 sobre menos 80, eso nos daría x sobre menos 10. Y les voy a explicar por qué. Primero, ahí en la calculadora nos daría esto. Menos un décimo. Ahora bien,
Ese menos un décimo se puede escribir de tres formas. Lo podemos escribir, bueno, pongámosle acá x, menos un décimo de x. Ese menos un décimo de x se puede escribir como menos x sobre 10 y en su defecto x positiva entre menos 10. Ahora bien, analicemos algo. Menos entre más me daría menos un décimo, no pasa nada. Ahora este caso, más entre menos, también me daría menos un décimo. ¿Qué significa? Que cualquiera de las tres formas es viable. Ahora bien, ¿por qué voy a elegir la tercera forma? Porque en la tercera forma el valor de x me queda positivo y ese valor por la fórmula simétrica tiene que quedar positivo. Entonces me conviene más que sea en el denominador. Por lo tanto lo voy a dejar así. El signo más de fórmula, menos 5 entre menos 80, eso les daría menos y sobre 16, sería sería un 16avo, pero acá lo vamos a poner y sobre 16, es igual a 1, menos 80 entre menos 80, eso sería 1. Entonces, acá tendríamos la ecuación simétrica. ¿Qué me representa la ecuación simétrica? El menos 10 me representa en donde va a interceptar al eje X, es decir, que en el eje X buscamos el menos 10, estaría por acá. Ahí colocaríamos un punto. Ahora, el 16 que está abajo de Y me indica que en el eje Y pasará por 16, exactamente por ahí. Ahora lo único que vamos a hacer es unir esos dos puntos y tendríamos la recta que pasa por esos dos puntos, cuya ecuación simétrica sería x sobre menos 10 más y sobre 16 igual que 1. Y esa sería la ecuación simétrica del... Veamos el ejemplo 3 entonces. Vamos a hallar la ecuación simétrica de la recta 5x más 15y más 30 igual que 0. Bueno, acá tendríamos una ecuación general que el procedimiento constaría de lograr que esa ecuación se convierta a ecuación simétrica tomando en cuenta los procedimientos de despeje de ecuación, pero lo vamos a hacer por el método más sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a utilizar la forma de la ecuación general y lo voy a convertir en una ecuación simétrica como esta. Ese es el cambio que necesitamos. Ahora bien, ¿qué significa? Para llegar a esta ecuación simétrica necesitamos el valor de A, intercepto en X, y B, intercepto en Y. Tomemos en cuenta que son letras minúsculas. Ahora bien, el valor de A minúscula es igual a menos el valor de C sobre el valor de A. ¿Quién sería A? El coeficiente de X, mayúscula, A mayúscula. ¿Quién sería C mayúscula? El término independiente de la ecuación general. B, que sería B minúscula, sería el intercepto con Y, que en este caso sería igual a C menos C mayúscula sobre B mayúscula. En este caso B mayúscula sería el coeficiente de Y, que es lo único que voy a hacer de acuerdo a la ecuación general, sustituir estas letras. Veamos esta aplicación tan sencilla. El valor de A, comparándola con la ecuación general que nos da el ejercicio, sería 5. A igual que 5. El valor de B, comparándolo con la ecuación del ejercicio, sería 15. B igual que 15. Y el valor de C sería C igual que 30. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Sustituir esos valores acá en esta fórmula. Empecemos con A minúscula, que sería el intercepto con el eje X. Tendría que ser igual menos de fórmula el valor de C, que sería 30. Si acá tuviéramos un menos 30, por no decir un caso, acá nos hubiese quedado menos 30 por menos 30 sobre 5, que sería el valor de A. Ahora bien, menos 30 entre 5, eso nos da menos 6. El valor de B tendría que ser menos de fórmula, el valor de C es 30 sobre el valor de B mayúscula, que sería 15. Por lo tanto, B minúscula nos daría un valor de menos 2. Ahora bien, estos dos términos los vamos a sustituir acá
en donde está A minúscula, el intercepto con X voy a colocar menos 6, y en donde está B minúscula, el intercepto con Y voy a colocar menos 2. Eso tendría que ser X sobre menos 6 más Y sobre menos 2 es igual que 1, y ya tenemos la ecuación simétrica. Ahora, si esta ecuación simétrica la queremos graficar en el plano, tendríamos que hacer lo siguiente. El valor de menos 6 lo voy a ubicar en el eje X, que estaría por acá, y el valor de menos 2 lo voy a ubicar en el eje Y. Y vamos a trazar la recta, y vean, prácticamente la recta pasa en el eje Y, perdón, en el eje X pasa por menos 6, y en el eje Y pasa por menos 2. Exactamente esos dos interceptos que tenemos por acá. Utilizando estas fórmulas se nos puede hacer demasiado sencillo el procedimiento, pero si no se las aprenden, no son camisas de fuerza, pueden despejar esta ecuación hasta lograr que se convierta en una ecuación simétrica. Veamos entonces el ejemplo 4. Me dicen hallar la ecuación general de la recta y me dan una gráfica. Interesante. En esa gráfica, como podemos apreciar, tenemos dos puntos. El intercepto con el eje X, que es menos 4, y el intercepto con el eje Y, que sería menos 2. ¿Qué es lo interesante de este caso? Que podemos plantear una ecuación simétrica. La ecuación simétrica sería de esta forma: X sobre A más Y sobre B igual que 1. A sería el intercepto con el eje X, B tendría que ser el intercepto con el eje Y. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente: X sobre el intercepto con el eje X, menos 4. X sobre menos 4, más de fórmula, Y sobre el intercepto con el eje Y, que sería menos 2, nos quedaría Y sobre menos 2, y esto tendría que ser igual que 1. Ahora bien, veamos. Necesitamos que esta ecuación se convierta en general, que es lo que vamos a hacer, y tengamos cuidado en los procedimientos. Acá voy a aplicar la suma algebraica de fracciones. Lo primero que voy a hacer es multiplicar los denominadores. Menos 4 por menos 2, eso me daría 8 positivo. Ahora lo voy a multiplicar de forma cruzada. X por menos 2 sería menos 2x, cuidado con los signos, y menos 4 por y, eso me daría menos 4y. Y todo eso tendría que ser igual que 1. Ahora bien, fíjense en este paso. 8 está dividiendo. Significa que 8 va a pasar a multiplicar al 1. Se despeja a multiplicar a 1. 8 por 1 sabemos que es 8. Y prácticamente ya no tenemos fracción. Como necesitamos una ecuación general, este 8, que está positivo, lo vamos a cambiar acá negativo. Y nos quedaría algo como eso. ¿Cuál es el problema? Que la ecuación general, el valor de x no puede quedar negativo. Por lo tanto, multiplicamos todo por menos 1 y me quedaría menos 2x por menos 1, 2x positivo, menos 4y por menos 1, 4x positivo, y menos 8 por menos 1 sería más 8. Y ahí tendríamos la solución. Como les dije, prácticamente sigamos el proceso y recordemos que A minúscula, intercepto con X, B minúscula, intercepto con el eje